¿Alguna vez te has preguntado por qué el tema del sexo dentro del catolicismo provoca tanta polémica y debate? Desde los primeros siglos de la Iglesia hasta nuestra sociedad actual, la sexualidad ha sido vista tanto como un regalo sagrado de Dios como una fuente de tentación que puede alejar al ser humano de la santidad. Pero, ¿qué es lo que realmente enseña la Iglesia Católica sobre este tema tan delicado? Muchos piensan que la Iglesia considera el sexo como algo prohibido, sucio o incluso pecaminoso, pero ¿es esto realmente cierto? ¿O será que hemos interpretado de manera equivocada lo que Dios quiso enseñar sobre este acto tan íntimo y profundo? En la apertura de este tema, quiero que te hagas una pregunta: ¿el sexo fue creado por Dios para ser disfrutado en santidad o para ser temido como algo pecaminoso? Esta es una reflexión poderosa porque toca directamente nuestro corazón, nuestra fe y nuestra manera de entender la vida espiritual. La polémica surge porque vivimos en un mundo que ha sexualizado todo: la publicidad, las redes sociales, las series y hasta las canciones populares. Por otro lado, la Iglesia sigue llamando a la pureza, al amor verdadero y al respeto por el plan divino para la intimidad. Y ahí nace la pregunta clave: ¿cómo vivir la fe en un mundo que nos dice exactamente lo contrario? Imagina por un momento que la sexualidad no es un tabú, sino un lenguaje de amor sagrado. Imagina que Dios, al crear al hombre y a la mujer, pensó en la unión de sus cuerpos como un reflejo de la unión espiritual. ¿No cambiaría eso tu manera de ver este tema? Por eso, este video no busca juzgar, sino invitarte a reflexionar. Queremos descubrir juntos qué dice realmente el catolicismo sobre la sexualidad, sin prejuicios, sin miedo y con la mente abierta a la verdad divina. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la Iglesia tiene razón al poner límites sobre el sexo o debería abrirse más a la realidad de hoy? Escribe en los comentarios tu afirmación de fe, comparte tu experiencia y no olvides darle me gusta al video para que más personas puedan descubrir este mensaje. Tu opinión importa y juntos podemos tener un diálogo que edifique nuestra fe. La visión original del catolicismo. Cuando pensamos en la visión de la Iglesia Católica sobre el sexo, muchas veces nos vienen a la mente ideas de prohibición, culpa y pecado. Pero, ¿es eso realmente lo que enseñan las Escrituras? ¿Fue el sexo concebido por Dios como algo puro y sagrado o como una fuente inevitable de tentación? Desde el principio, la Biblia nos muestra que la sexualidad fue creada por Dios mismo. En el libro del Génesis leemos: «Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos». Génesis 1, 27-28. Este versículo revela algo profundo: la unión entre hombre y mujer no solo fue permitida, sino bendecida desde la creación. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que el sexo es algo sucio o pecaminoso? Gran parte de esta percepción surge de interpretaciones parciales o fuera de contexto. La Iglesia enseña que el sexo, dentro del matrimonio, es una expresión de amor verdadero, compromiso y entrega total, reflejando la unión entre Cristo y su Iglesia. Por eso, la visión original del catolicismo no es de prohibición, sino de santidad. El problema surge cuando el acto sexual se separa del amor, del respeto y del propósito divino, convirtiéndose en simple placer o en un acto egoísta. En ese momento, lo que fue diseñado como algo puro corre el riesgo de convertirse en motivo de pecado. La gran pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estamos viviendo nuestra sexualidad como un don sagrado de Dios o como algo que responde solo a impulsos humanos? Reflexionar sobre esto puede transformar completamente nuestra manera de ver el tema y acercarnos a la verdad de la fe. Este video busca abrir un diálogo honesto sobre lo que la Iglesia realmente enseña. No se trata de juzgar, sino de comprender que Dios no creó el sexo para ser temido, sino para ser vivido con amor y responsabilidad. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la sexualidad es un regalo sagrado de Dios? ¿Cómo podemos vivirla de manera que refleje su plan perfecto? Escribe tu afirmación de fe en los comentarios,
comparte este mensaje y no olvides dar me gusta para que más personas descubran esta verdad que muchos desconocen. ¿Es el sexo un tabú en la Iglesia? Hablar de sexo dentro de la Iglesia Católica siempre ha generado curiosidad, polémica e incluso incomodidad. Para muchos, el tema parece estar rodeado de silencio, como si fuera un tabú imposible de tocar. Pero la pregunta es, ¿realmente la Iglesia ha considerado siempre el sexo como algo prohibido, o esta percepción ha cambiado con el tiempo? En los primeros siglos del cristianismo, la sexualidad era vista como parte natural del plan de Dios para la humanidad. Los primeros cristianos comprendían que el acto íntimo entre esposo y esposa no solo permitía la procreación, sino también la expresión del amor profundo que une a dos personas en la fe. Sin embargo, a medida que la Iglesia fue creciendo y enfrentando culturas con diferentes visiones morales, comenzaron a surgir interpretaciones más estrictas y reglas rigurosas sobre la conducta sexual. Durante la Edad Media, por ejemplo, la castidad y el celibato fueron altamente exaltados como virtudes espirituales superiores, y el sexo comenzó a ser visto principalmente bajo la óptica del pecado. Las enseñanzas sobre la pureza se mezclaron con un fuerte sentido de culpa, generando la idea de que todo lo relacionado con el deseo era algo peligroso para el alma. No obstante, con el tiempo, la Iglesia fue reafirmando su posición: el sexo en sí mismo no es pecado, sino un regalo de Dios que debe vivirse dentro del matrimonio y en conformidad con su propósito divino. Documentos como la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II explican que la sexualidad humana tiene un profundo significado espiritual, y que lejos de ser tabú, es una expresión de amor verdadero cuando se vive de acuerdo a la fe. Hoy, vivimos en un mundo que lo ha sexualizado todo. Series, redes sociales y música promueven un concepto de sexualidad muy distinto al que propone la Iglesia. Esto genera aún más polémica. ¿Está la Iglesia siendo demasiado rígida o simplemente está defendiendo un valor que se ha perdido? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que la sexualidad sigue siendo un tabú dentro de la Iglesia o estamos empezando a comprenderla como un regalo divino? Escribe tu comentario de fe, comparte tu visión y apoya este video con un me gusta para que más personas descubran la verdad sobre este tema que por siglos ha generado tantas preguntas. El sexo y el matrimonio. Para la Iglesia Católica, el vínculo entre sexo y matrimonio no es una simple regla moral, sino una verdad espiritual profundamente enraizada en la creación del ser humano. Desde el principio, Dios diseñó la unión entre hombre y mujer para que fuera sagrada, plena y reflejo de su propio amor hacia la humanidad. Pero, ¿por qué la Iglesia insiste tanto en que el sexo debe vivirse dentro del matrimonio? En las Escrituras encontramos la respuesta: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Este pasaje no solo habla de una unión física, sino también de una comunión espiritual y emocional que solo puede florecer en un compromiso sólido y duradero. La Iglesia enseña que el acto sexual no es solo un placer momentáneo, sino una expresión de entrega total entre dos personas que han decidido amarse de manera fiel y permanente. Es en el matrimonio donde esta entrega encuentra su contexto ideal, porque implica amor, respeto y apertura a la vida, elementos que van mucho más allá de la simple atracción física. Además, el sacramento del matrimonio eleva esta unión a un nivel divino. No se trata únicamente de una decisión humana, sino de una alianza bendecida por Dios, en la que cada acto de amor conyugal se convierte en participación en su obra creadora y redentora. Por eso, separar el sexo del matrimonio puede vaciarlo de su significado más profundo y transformarlo en un acto egoísta que no refleja la plenitud para la que fue creado. En una sociedad que promueve relaciones pasajeras y la satisfacción inmediata, este mensaje puede parecer difícil de aceptar. Pero la Iglesia recuerda que el verdadero amor no teme al compromiso, porque sabe que es en la fidelidad donde se encuentra la verdadera libertad. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Crees que el sexo encuentra su verdadero sentido solo dentro del matrimonio? ¿Cómo podemos vivir nuestra sexualidad de acuerdo al plan de Dios? Deja tu comentario de fe, comparte este mensaje para que más personas conozcan esta enseñanza y dale me gusta al video para seguir descubriendo juntos lo que realmente enseña la Iglesia.
Pecado mortal o expresión de amor. Una de las preguntas más frecuentes sobre la enseñanza de la Iglesia Católica es, ¿el sexo es siempre un pecado o puede ser una expresión legítima de amor? Para entender esta cuestión, debemos ir más allá de los prejuicios y descubrir qué dice realmente la fe católica sobre este acto tan íntimo. La Iglesia enseña que el sexo, por sí mismo, no es pecado. Fue creado por Dios como parte del plan de amor para la humanidad, destinado a unir profundamente a los esposos y abrirse al don de la vida. Sin embargo, cuando el acto sexual se separa de estos dos fines, amor verdadero y apertura a la vida, corre el riesgo de convertirse en pecado mortal. Entonces, ¿cuándo el sexo se convierte en pecado según la Iglesia? Cuando se practica fuera del matrimonio, porque falta la entrega total y el compromiso que garantizan la fidelidad y la estabilidad del amor. Cuando se utiliza solo como fuente de placer, sin respeto mutuo ni responsabilidad, reduciendo a la persona a un objeto. Cuando está marcado por la lujuria desmedida, que aleja al ser humano de la dimensión sagrada de su cuerpo y de la pureza del corazón. Por otro lado, el sexo es considerado una expresión bendecida de amor cuando se vive dentro del matrimonio, con respeto, entrega y amor sincero. En este contexto, no solo es un acto físico, sino también espiritual, porque expresa la unión de dos almas que se comprometen ante Dios. San Pablo lo describe en Efesios 5, 25-32, comparando el amor conyugal con el amor de Cristo por la Iglesia, fiel, sacrificado y eterno. En la vida diaria, esto significa que cada acto de intimidad dentro del matrimonio puede convertirse en un acto de oración, porque refleja la belleza del amor divino. En cambio, cuando el sexo se vive sin amor, sin respeto o sin compromiso, pierde su esencia y puede herir profundamente tanto al alma como al cuerpo. Ahora te invito a reflexionar. ¿Ves el sexo como un regalo sagrado de Dios o como algo que la sociedad ha desvirtuado? ¿Crees que la Iglesia tiene razón al establecer límites para proteger su santidad? Escribe tu afirmación de fe en los comentarios, comparte este video con otras personas y no olvides dar me gusta para que más personas descubran esta enseñanza que puede cambiar su manera de ver la sexualidad. ¿La castidad, regla absoluta? Cuando se habla de castidad en la Iglesia Católica, muchos la asocian únicamente con la abstinencia sexual, pero la realidad es mucho más profunda. La castidad no es una simple prohibición, sino un llamado a vivir la sexualidad de manera ordenada, respetando el plan de Dios y la dignidad de la persona humana. Pero esto nos lleva a una pregunta clave: ¿es la castidad una regla absoluta para todo cristiano? La Iglesia enseña que ser casto no significa reprimir los deseos o vivir en culpa, sino integrarlos de forma sana dentro de nuestra vida espiritual. Ser casto significa vivir el amor con pureza, respeto y entrega sincera, de acuerdo a la vocación de cada uno. Para los casados, implica fidelidad total; para los solteros, significa esperar con paciencia y responsabilidad; para los consagrados, supone renunciar al acto sexual para entregarse completamente a Dios. ¿Es posible vivir plenamente la fe sin practicar la castidad? La respuesta de la Iglesia es clara: la castidad no es opcional, es un camino hacia la libertad interior. No se trata de reprimir, sino de canalizar el deseo hacia el amor verdadero, evitando que la pasión nos domine y nos lleve a decisiones que puedan alejarnos de Dios. Sin embargo, en la sociedad actual, esta enseñanza parece ir contra la corriente. Vivimos en una época donde se promueve la gratificación inmediata y el sexo se presenta como algo sin compromiso ni consecuencias. Aquí surge el gran reto para los creyentes: ¿cómo mantener la pureza en medio de un mundo que normaliza lo contrario? La Iglesia recuerda que la castidad no es un peso, sino una protección. Ayuda a que el amor no se convierta en simple deseo, y a que el cuerpo y el alma vivan en armonía con el propósito para el cual fueron creados. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Crees que la castidad es necesaria para vivir plenamente la fe? ¿Cómo podemos mantenerla en medio de tantas tentaciones? Escribe tu comentario de fe, comparte este mensaje para que otros comprendan esta enseñanza y dale me gusta al video. Tu opinión puede inspirar a otros a vivir el amor con la plenitud que Dios desea para cada uno. Los mandamientos y el sexo. Cuando hablamos de la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad, no podemos ignorar los 10 mandamientos, pues en ellos encontramos una guía moral clara para nuestra vida. Pero, ¿qué mandamientos abordan directamente la conducta sexual y cómo debemos interpretarlos hoy?
El mandamiento más evidente es el sexto mandamiento: no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Este no solo prohíbe las relaciones extramatrimoniales, sino que también invita a vivir la fidelidad y el amor verdadero dentro del matrimonio. La Iglesia enseña que la infidelidad rompe no solo un pacto humano, sino también un compromiso espiritual que refleja la unión de Cristo con su Iglesia. Además, el noveno mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, Éxodo 20:17, aborda la pureza de pensamiento y deseo. Esto significa que la fidelidad no se limita al acto físico, sino también a la intención del corazón. Jesús mismo lo reafirma en Mateo 5:28, todo el que mira a una mujer con deseo impuro ya cometió adulterio con ella en su corazón. Aquí entra la cuestión de la lujuria, uno de los pecados capitales. La lujuria es ese deseo desordenado que convierte a la persona en objeto de placer, olvidando su dignidad y el propósito sagrado de la sexualidad. No se trata de negar la atracción natural, sino de controlarla para que no nos domine y nos lleve a actuar en contra de nuestra fe. Por eso, los mandamientos no son simples prohibiciones, son una invitación a vivir la sexualidad de manera santa, protegiendo el amor y la pureza del corazón. Quien sigue este camino experimenta verdadera libertad, porque no es esclavo de sus impulsos, sino dueño de ellos. En una sociedad que normaliza el adulterio y celebra la lujuria como símbolo de libertad, la enseñanza de la Iglesia se presenta como un desafío, pero también como una guía que conduce a la plenitud del amor auténtico. Ahora te invito a reflexionar. ¿Crees que los mandamientos siguen siendo una guía válida para nuestra vida sexual hoy? ¿Cómo podemos vivirlos en medio de una cultura que los contradice? Escribe tu comentario de fe, comparte este mensaje y apoya el video con un me gusta para que más personas descubran que la sexualidad, vivida según el plan de Dios, es fuente de amor verdadero y santidad. Los santos y su visión sobre la sexualidad. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han sido ejemplos vivos de cómo vivir la sexualidad de manera santa, equilibrada y plena. Sus vidas y testimonios nos muestran que la sexualidad no es un tema prohibido ni vergonzoso, sino un don de Dios que puede elevar nuestra espiritualidad cuando se comprende y se vive correctamente. San Agustín, por ejemplo, reflexionó profundamente sobre el deseo y el amor. En sus escritos, reconoce la lucha interior entre los impulsos naturales y la necesidad de purificar el corazón para vivir plenamente la gracia de Dios. Para él, el sexo no es malo en sí mismo, pero su correcta dirección requiere amor verdadero y dominio de uno mismo. Estas reflexiones nos enseñan que el deseo humano, cuando se integra dentro del plan divino, puede ser una fuerza que nos acerca a Dios en lugar de alejarnos de él. Santa Teresa de Ávila, por otro lado, nos invita a entender el amor no solo como un acto físico, sino como una experiencia de unión profunda con Dios. Sus enseñanzas enfatizan la pureza del corazón y cómo el amor desinteresado y espiritual es la base para toda relación humana. Según ella, la sexualidad solo encuentra su verdadera dimensión cuando está impregnada de respeto, entrega y trascendencia espiritual. Los santos, en general, nos desafían a ver más allá de los tabúes sociales que han rodeado el sexo a lo largo de los siglos. Nos muestran que la verdadera libertad y felicidad no se encuentran en la indulgencia de los impulsos, sino en vivir de acuerdo con el propósito divino para el cuerpo y el corazón. Sus ejemplos nos recuerdan que el sexo, cuando se vive dentro de los límites del amor verdadero y la vocación personal, se convierte en un reflejo del amor de Dios hacia la humanidad. Hoy, frente a una cultura que trivializa la sexualidad y la convierte en espectáculo, las enseñanzas de los santos se vuelven más relevantes que nunca. Nos invitan a replantear nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, integrando la fe y el deseo humano en armonía. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo aplicas en tu vida los ejemplos de los santos sobre el amor y la pureza? ¿Crees que podemos vivir la sexualidad de manera santa en el mundo de hoy? Escribe tu comentario de fe, comparte este mensaje con otras personas y no olvides darle me gusta al video. Tu participación puede ayudar a muchos a comprender que la sexualidad bien vivida es un camino hacia la santidad y la plenitud espiritual. ¿La Iglesia cambió su doctrina? Una de las preguntas que más genera debate hoy es si la Iglesia Católica ha cambiado su doctrina sobre la sexualidad con el paso del tiempo. Muchos creen que sus enseñanzas son rígidas e inmutables, mientras que otros sostienen que se han adaptado a los cambios culturales. Para entenderlo, debemos mirar la historia y la evolución de la enseñanza católica.
Desde sus inicios, la Iglesia ha defendido que el sexo es un regalo de Dios, destinado al amor y a la procreación dentro del matrimonio. Sin embargo, la manera de interpretar y comunicar estas enseñanzas ha evolucionado. En los primeros siglos, la sexualidad estaba marcada por una visión muy estricta, influenciada por el contexto cultural y la necesidad de diferenciar al cristianismo de prácticas paganas de la época. Durante la Edad Media, la Iglesia promovió la castidad como un ideal supremo, y la enseñanza sobre la sexualidad se volvió casi exclusivamente preventiva, enfocándose en los peligros del pecado. Esto creó la percepción de que todo acto sexual era sospechoso y debía ser vigilado de cerca. Con el paso de los siglos, la Iglesia comenzó a desarrollar una visión más completa. Documentos como la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II muestran un enfoque más profundo y positivo. El sexo es una expresión de amor que refleja la imagen de Dios, siempre y cuando se viva con respeto, compromiso y apertura a la vida. Aquí vemos un cambio no en la doctrina esencial, sino en la manera de explicarla y aplicarla en la vida de los fieles. Incluso en tiempos recientes, algunos papas y teólogos han adoptado posturas más abiertas en cuanto a cómo acompañar a las parejas, los jóvenes y los creyentes en la comprensión de la sexualidad. La Iglesia reconoce los desafíos de la modernidad, pero mantiene el núcleo de su enseñanza. El sexo es sagrado cuando se vive dentro del plan de Dios, y cualquier desviación de este propósito puede conducir al pecado. Este desarrollo demuestra que la Iglesia no cambia la verdad que Dios reveló, sino que adapta su lenguaje pastoral para guiar mejor a los fieles en contextos distintos. La doctrina esencial permanece, pero la manera de enseñar y acompañar evoluciona. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Crees que la Iglesia ha evolucionado adecuadamente para responder a los desafíos del mundo moderno? ¿Cómo podemos vivir sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana? Escribe tu comentario de fe, comparte este mensaje con amigos y no olvides darle me gusta al video. Tu participación ayuda a que más personas descubran la riqueza de la enseñanza católica sobre la sexualidad y el amor verdadero. El sexo en la cultura moderna. En el mundo actual, hablar de sexo se ha vuelto algo cotidiano. La televisión, las redes sociales, la música y el cine nos muestran la sexualidad de manera explícita y muchas veces superficial. Frente a esta realidad, surge la gran pregunta: ¿qué opina la Iglesia Católica sobre estas tendencias y cómo podemos vivir nuestra fe sin dejarnos arrastrar por la corriente cultural? La Iglesia enseña que la sexualidad es un don de Dios, creado para el amor verdadero y la procreación, y que debe vivirse con responsabilidad, respeto y compromiso. Sin embargo, la sociedad moderna ha promovido una visión que prioriza el placer inmediato y la libertad individual sobre los valores espirituales y la dignidad del cuerpo humano. Esto genera un conflicto real entre la fe y las libertades sociales, donde muchos jóvenes y adultos se sienten divididos entre seguir su deseo y seguir los principios que Dios nos enseñó. La pornografía, las relaciones casuales y la normalización del sexo fuera del matrimonio son solo algunos ejemplos de cómo la cultura moderna presenta la sexualidad como un fin en sí mismo. La Iglesia, lejos de condenar, invita a la reflexión: ¿estamos usando nuestro cuerpo de manera que honre a Dios o solo buscamos satisfacción temporal? San Juan Pablo II, a través de la teología del cuerpo, nos recuerda que cada acto sexual tiene un significado profundo, expresa amor, unidad y apertura a la vida. Cuando la sexualidad se desvincula de estos principios, pierde su propósito y puede afectar nuestra espiritualidad, nuestra autoestima y nuestras relaciones. Pero vivir según la fe no significa rechazar la modernidad o aislarse del mundo. La Iglesia nos llama a ser testigos de un amor auténtico, a educar nuestra voluntad, a vivir la castidad según nuestra vocación y a acompañar a otros en este camino de discernimiento. La clave está en reconocer que la libertad verdadera no consiste en hacer lo que queremos, sino en elegir lo que es bueno y santo, siguiendo el plan de Dios para nuestra vida. Ahora quiero invitarte a reflexionar y compartir tu opinión. ¿Cómo podemos vivir nuestra sexualidad según la fe en un mundo que promueve valores opuestos? ¿Crees que es posible ser fiel a Dios y disfrutar de nuestra libertad al mismo tiempo? Escribe tu comentario de fe, comparte este video con otras personas y dale me gusta para que más creyentes puedan aprender a vivir la sexualidad de manera sagrada, consciente y plena. Celibato y vocación religiosa. El celibato es uno de los aspectos más conocidos y, a la vez, más cuestionados dentro de la Iglesia Católica. Para muchos,
la idea de renunciar al sexo parece difícil de comprender, incluso antinatural. Pero la Iglesia enseña que el celibato no es un castigo ni un rechazo del amor humano, sino un camino espiritual que permite a sacerdotes, monjas y religiosos dedicarse plenamente a Dios y al servicio de los demás. ¿Por qué renunciar al sexo? La respuesta se encuentra en la vocación y el propósito de la vida consagrada. La Iglesia explica que al abstenerse de relaciones sexuales, los religiosos pueden orientar toda su energía, afecto y tiempo hacia la oración, la atención al prójimo y la construcción de la comunidad. El celibato se convierte así en un acto de libertad y entrega total, no en una imposición. Es un signo visible de que el amor por Dios puede superar incluso los deseos naturales, transformando el corazón y el espíritu. Algunas personas se preguntan si el celibato es una exigencia espiritual divina o simplemente una tradición humana impuesta a lo largo de los siglos. Históricamente, la práctica del celibato se consolidó en la Iglesia para garantizar la dedicación exclusiva de los sacerdotes y evitar conflictos de interés relacionados con la herencia o la propiedad. Sin embargo, la Iglesia actual lo presenta como una elección espiritual, un camino que, aunque desafiante, ofrece una profunda libertad interior y permite vivir el amor de manera sublime y sin condiciones. Vivir el celibato no significa negar la sexualidad, sino trascenderla y redirigirla hacia un amor más amplio, el amor a Dios y al prójimo. Los santos que han vivido esta vocación muestran que la plenitud espiritual y la alegría pueden coexistir con la renuncia sexual, demostrando que el corazón humano puede experimentar satisfacción, propósito y felicidad a través de la entrega desinteresada. En un mundo que promueve la gratificación inmediata, el celibato desafía nuestras ideas sobre el amor y el deseo. Nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en ceder a todos los impulsos, sino en dominar nuestros deseos para vivir según la voluntad de Dios. Ahora te invito a reflexionar. ¿Crees que el celibato es un camino espiritual valioso o una tradición difícil de comprender? ¿Cómo podemos aprender de quienes lo viven para profundizar en nuestra propia relación con Dios? Escribe tu comentario de fe, comparte este video con otros creyentes y dale me gusta para que más personas puedan entender la riqueza espiritual del celibato y la vocación religiosa en la Iglesia Católica. Métodos anticonceptivos. El tema de los métodos anticonceptivos ha sido uno de los más controvertidos dentro de la Iglesia Católica y genera debates intensos tanto dentro como fuera de la comunidad de fieles. ¿Por qué tanta polémica? La respuesta está en la tensión entre la enseñanza oficial de la Iglesia y las prácticas reales de muchas parejas católicas en el mundo moderno. La Iglesia enseña que el acto sexual tiene dos propósitos fundamentales: la expresión del amor entre los esposos y la apertura a la vida. Por esta razón, los métodos anticonceptivos artificiales que impiden la procreación van en contra del plan divino. Documentos como la encíclica Humanae Vitae, del Papa Pablo VI, reafirman que la regulación de la natalidad debe realizarse mediante métodos naturales, respetando siempre la dignidad del cuerpo humano y el propósito del amor conyugal. Sin embargo, en la práctica, muchas parejas católicas enfrentan dilemas reales: limitaciones económicas, salud de la madre, planificación familiar y educación de los hijos son factores que influyen en sus decisiones. Esto ha llevado a que, aunque la enseñanza oficial sea clara, en la vida cotidiana haya un amplio abanico de prácticas que no siempre coinciden con la doctrina. Esta discrepancia genera preguntas importantes: ¿está la Iglesia siendo demasiado rígida al exigir la abstinencia de anticonceptivos artificiales? ¿O está defendiendo un valor esencial para proteger la integridad del matrimonio y la familia? La clave está en comprender que la Iglesia no busca imponer reglas sin sentido, sino orientar a los fieles hacia un amor responsable, abierto a la vida y en armonía con el plan de Dios. Además, es importante destacar que la Iglesia reconoce el papel de la educación sexual y de la planificación natural para que las parejas puedan vivir su sexualidad de manera plena, consciente y en concordancia con la fe. La diferencia está en que estos métodos no buscan negar la posibilidad de vida, sino acompañar la unión conyugal de forma responsable. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Crees que es posible vivir la fe y, al mismo tiempo, tomar decisiones responsables sobre la familia? ¿Cómo equilibramos la enseñanza de la Iglesia con los desafíos de la vida moderna? Escribe tu comentario de fe.
Comparte este video con otros creyentes y dale me gusta para que más personas puedan entender la profundidad de la enseñanza católica sobre los métodos anticonceptivos y cómo vivir la sexualidad de acuerdo con el plan de Dios. Pecados de pensamiento y deseo. Cuando se habla de pecado, muchas personas piensan únicamente en los actos externos, lo que hacemos, decimos o hacemos físicamente. Sin embargo, la Iglesia Católica nos enseña que el pecado también puede surgir en nuestro corazón y en nuestra mente. Los pecados de pensamiento y deseo son una dimensión fundamental para comprender cómo vivir la fe en la vida cotidiana. Jesús mismo lo aclaró en el Evangelio: todo el que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Esto significa que no solo el acto sexual fuera del matrimonio o el adulterio son pecado, sino también los pensamientos impuros y los deseos desordenados que no están bajo control. La intención del corazón importa tanto como la acción externa, porque refleja la verdadera orientación de nuestra voluntad y nuestra relación con Dios. Pero esto no debe generar miedo ni culpa paralizante. La Iglesia enseña que los pensamientos y deseos desordenados son oportunidades para crecer en virtud, aprender a dominar nuestra voluntad y fortalecer nuestra vida espiritual. Reconocerlos es el primer paso para no permitir que nos dominen, evitando que se conviertan en acciones que dañen nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Cómo podemos manejar estos pensamientos y emociones? Oración constante, pedir a Dios fuerza y discernimiento para purificar nuestra mente y nuestro corazón. Confesión y dirección espiritual, hablar con un sacerdote o guía espiritual ayuda a recibir consejo y gracia para superar las tentaciones. Transformación de deseos, canalizar nuestras emociones hacia actos positivos, servicio al prójimo y expresiones de amor genuino. Educación y reflexión, comprender que la sexualidad es un don sagrado, lo que nos ayuda a mantener nuestros pensamientos alineados con la fe. El objetivo no es eliminar los deseos naturales, sino integrarlos en nuestra vida espiritual de manera ordenada y santa. El pecado no es simplemente el impulso, sino la entrega de ese impulso fuera del plan divino. Vivir de esta manera nos permite experimentar la libertad verdadera, porque no somos esclavos de nuestros pensamientos ni de nuestras emociones. Ahora te invito a reflexionar y compartir tu opinión. ¿Cómo manejas los pensamientos y deseos que podrían desviarte de la fe? ¿Crees que la intención es tan importante como la acción según la enseñanza de la Iglesia? Escribe tu comentario de fe, comparte este video con otras personas y dale me gusta para que más creyentes puedan aprender a vivir una vida santa, controlando sus pensamientos y deseos según el plan de Dios. Perdón y redención. En la vida de todo ser humano, incluso los más fieles, puede haber momentos en los que se falla y se transgrede la voluntad de Dios, especialmente en el área de la sexualidad. La Iglesia Católica enseña que el pecado no es el fin de nuestra historia, sino una oportunidad para acercarnos más a Dios a través del arrepentimiento y la reconciliación. El primer paso es reconocer nuestra falta. Ser consciente de los errores y asumir la responsabilidad de nuestras acciones o pensamientos es fundamental para abrir el corazón al perdón divino. La Iglesia nos recuerda que Dios nunca se cansa de perdonar, y que su misericordia está siempre disponible para quien busca sinceramente reconciliarse con Él. El sacramento de la confesión es la vía principal para alcanzar la reconciliación espiritual. Al confesarnos, recibimos la gracia de Dios, que nos fortalece para no repetir el pecado y nos ayuda a purificar nuestra mente, corazón y cuerpo. La Iglesia enseña que este acto no solo limpia el alma, sino que también renueva nuestra fuerza interior, permitiéndonos vivir la sexualidad de manera santa y consciente. Pero el perdón no se limita al acto formal de la confesión. Implica también una transformación interna, un cambio de mentalidad y hábitos que nos permita evitar situaciones de pecado en el futuro. Esto incluye la oración diaria, la educación sobre la sexualidad en la fe, y la guía espiritual que nos ayuda a discernir nuestras decisiones y deseos de acuerdo con el plan de Dios. Además, el perdón y la redención son un llamado a la esperanza y a la renovación. Incluso si alguien ha cometido errores graves o ha vivido experiencias de culpa profunda, la Iglesia nos asegura que es posible comenzar de nuevo, con el corazón abierto a la gracia divina. La sexualidad, cuando se vive según la voluntad de Dios, puede ser restaurada y transformada en una fuente de amor, unión y santidad. Ahora quiero invitarte a reflexionar y compartir tu experiencia. ¿Has sentido la fuerza del perdón de Dios en tu vida?
¿Cómo te ayuda la confesión y la redención a vivir de acuerdo con tu fe en el ámbito de la sexualidad? Escribe tu comentario de fe, comparte este video con otros creyentes y dale me gusta para que más personas puedan descubrir que el arrepentimiento y la reconciliación no solo nos liberan del pecado, sino que nos acercan al amor pleno de Dios. Conclusión impactante y llamado al debate. Después de explorar la visión de la Iglesia Católica sobre la sexualidad, desde la creación del ser humano hasta las enseñanzas actuales, podemos ver claramente que el sexo no es un tabú ni un castigo divino, sino un regalo sagrado, destinado a ser vivido con amor, responsabilidad y apertura a la vida. Sin embargo, también hemos descubierto que existen reglas, límites y valores que buscan proteger la dignidad del ser humano y la santidad de las relaciones. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enseñado que la sexualidad debe vivirse dentro del matrimonio, respetando los mandamientos y los principios del amor verdadero. Santos y papas han explicado que los pensamientos, deseos y actos sexuales deben estar siempre alineados con la voluntad de Dios, porque sólo así pueden conducir a la plenitud, la felicidad y la santidad. La castidad, el celibato, la fidelidad y la apertura a la vida no son restricciones arbitrarias, sino caminos que nos ayudan a vivir el amor con conciencia y profundidad. En la cultura moderna, enfrentamos constantes desafíos, la promoción de relaciones casuales, la sexualización de los medios y la presión de la sociedad para vivir la sexualidad sin límites. La Iglesia no ignora estos contextos, pero sigue ofreciendo un marco ético y espiritual que protege nuestra libertad interior, nuestra dignidad y la integridad de nuestras relaciones. Aprender a equilibrar la fe y las libertades sociales, manejar los pensamientos y deseos, y acercarse al arrepentimiento cuando fallamos, son pasos esenciales para vivir según el plan divino. Ahora, después de todo lo que hemos reflexionado, queremos abrir un debate sincero y constructivo con nuestra comunidad. ¿Crees que la Iglesia debe actualizar su enseñanza sobre el sexo? ¿Piensas que sus normas siguen siendo relevantes hoy, o sería necesario adaptarlas a la realidad contemporánea sin perder su esencia espiritual? Tu opinión es muy importante. Compartir tus pensamientos no solo enriquece el diálogo, sino que también fortalece la fe de quienes buscan comprender cómo vivir su sexualidad de manera plena y consciente. Cada comentario de fe ayuda a otros a reflexionar y a acercarse a la verdad de Dios, mientras se respeta la diversidad de experiencias y desafíos que enfrentamos en la vida cotidiana. Te invitamos a escribir tu comentario, afirmar tu fe, compartir este video con amigos y familiares, y darle me gusta para que más personas puedan sumarse a este debate sobre un tema que, sin duda, toca el corazón de todos, la sexualidad, el amor y la espiritualidad según el plan de Dios.